Bendiciones, mis hermanos. No sé, cuando usted canta esa última alabanza, si realmente esa alabanza llega a nuestros corazones. Porque ciertamente Dios ha sido bueno. Lo es y lo será. Por amor a sí mismo y por amor a su nombre. Es como dijo Moisés, si tú no sacas a este pueblo de donde se encuentra en este momento, es tu nombre que quedará mal. Y por cuanto Él nunca va a dejar que su nombre quede mal, Él siempre cumplirá su palabra y siempre cumplirá sus promesas. En esta tarde vamos a continuar con ese viaje que empezamos ya bastante tiempito sobre, verá, cursando a través del libro de los Hechos. Yo pienso que ya llevamos vamos casi para un año, más o menos. Y quizá del 17 al último capítulo nos toma un año más, 28, ¿verdad? Pero lo importante, ¿ustedes se recuerdan por qué razón nosotros empezamos a estudiar el libro de los Hechos? ¿Qué se recuerda? Sí, ustedes estaban. Dimos que era necesario que nosotros volviéramos a lo básico, al principio de la iglesia. Porque a veces nos enfocamos en muchas cosas, en muchos métodos, en mucha estrategia, en muchas, como usted le quiera llamar. Pero está ahí, el libro de los Hechos es el manual para nosotros evangelizar y que la iglesia del Señor crezca. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos, venga a tal seminario de crecimiento, estrategia para crecer, estrategia para esto, y hay gente que van a seminario, pagan seminario, van a conferencia, y está ahí, libro de los Hechos. El principio que Jesucristo murió en la cruz para reconciliar al hombre con Dios, está ahí sencillo. Capítulo 2. Y los apóstoles perseveraban en la oración y en la predicación del evangelio, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Es simple. Pero escuche, oraban, pero también predicaban. Pero ¿qué pasa con muchos de nosotros? Nos quedamos en la primera parte. Oramos y oramos y oramos y oramos, pero no lo acompañamos. Yo sé que ustedes se gozaron cuando Pedro estuvo exponiendo el capítulo 16. ¿Dónde se encontraba Pablo en ese capítulo 16? Vamos a ver si. Claro, ¿dónde se encontraba Pablo cuando el capítulo 16, dónde sitúa a Pablo? ¿Pero dónde? ¿Qué ciudad? ¿Qué región? ¿Qué provincia? En Filipo. ¿Se recuerdan que yo estoy seguro que Pedro machacó esa parte donde Pablo y Sila, que no era una mujer ni era su esposa, fueron encarcelados en Filipo? Y sabemos que Pedro explicó esas palabras que Pablo le dijo al carcelero.
¿verdad? Que fue al carcelero, no a nosotros. Ahora nosotros podemos pedirle al Señor que en su misericordia salve a nuestra familia, pero esa promesa fue específicamente para esa persona en ese momento específico, ¿verdad? Luego encontramos el capítulo como después del 16 que viene, el 17, antes del 18. Entonces, pues vamos al 17. Y vamos a empezar hoy con los primeros 8 versículos y medio. Hechos 17. Como que lo sacaron de mi Biblia. Hechos capítulo 17 y vamos a leer los primeros 9 versículos. Y dice así: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos. Yo quiero que usted, si tiene la posibilidad en su Biblia, subraye esa palabra discutió, porque esa palabra tiene para nosotros cierta connotación que no es la connotación que se le da en ese versículo. Por 3 días discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras, subraye eso, las escrituras, por medio de las escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no poca. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, otra versión dice hombres malvados, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. Yo quiero que usted subraye en su Biblia esta expresión. Esto que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen, subraya esa palabra porque esa palabra como parece dominguera, los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Abortando al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obteniendo fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Sila hasta Berea. Dejémoslos ahí. El capítulo 17 continúa relatando cosas adicionales a los viajes de Pablo. Acuérdense cuántos viajes en total hizo Pablo. Viajes misioneros. Bueno, la hermana quiere estar safe, dice unos cuantos. ¿Verdad? Vemos que también sigue relatando los viajes de Pablo, su servicio y sufrimiento por causa del evangelio. Como vemos en el capítulo 16, versículo 9, que había un varón macedonio orando y Pablo fue enviado a Filipo.
Comenzó en Filipo porque Filipo era la primera ciudad de Macedonia. Pero no se ve limitado solamente ahí. ¿Qué vemos en el capítulo 17? Primero, Pablo predicando y perseguido en Tesalónica, en otra ciudad de Macedonia. Versículo 1 al 9, que luego vamos a estar desarrollando. Segundo, predicando en Berea, donde se encontró con una tipo de persona un poquito más condescendiente y más abierto al evangelio, pero aún así también encontró persecución. También vemos a Pablo disputando en la gran universidad de Grecia, disputando en Atenas con los filósofos, la famosa universidad, versículo 16 a 21. Amados hermanos, los primeros 4 versículos de este capítulo nos hablan de la obra de Dios en Tesalónica a través de Pablo y Silas. Acuérdense que quien está obrando en ello es Dios mismo, el Espíritu Santo. Por eso es bueno, ¿verdad?, verificar o reescribir el título del libro de los Hechos, que dice libro de los Hechos de los Apóstoles. Es el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo que está obrando en ello, ¿verdad? Entonces vemos aquí que Pablo, como hemos venido diciendo, tanto Pedro como yo, a pesar de que Pablo se consideraba y fue enviado a predicar a los gentiles y se consideraba el apóstol de los gentiles, pero sabemos que Pablo, el patrón de Pablo era que en cada ciudad que llegaba, ¿dónde iba primero? A la sinagoga. Acuérdense esa gran lucha de Pablo en el capítulo 9 de Romanos, donde él dice ese deseo ardiente que tenía que su nación fuera salva. Y él, en todos sus andares, cuando llegaba a un lugar donde iba primero, era a la sinagoga, a predicarle a los judíos, como dicen los versículos que acabamos de leer. Tesalónica, amados hermanos, era una ciudad muy importante. Esta ciudad se encontraba ubicada más o menos a 100 millas de Filipo, o sea, 160 kilómetros más o menos y 3 días de camino. A un día Tesalónica sigue siendo una ciudad importante. En Tesalónica se encuentra el segundo puerto comercial más importante de Macedonia. Tesalónica sigue siendo la capital de esa región de Macedonia. Es una región próspera. Actualmente más o menos tiene unos 878,000 habitantes. Es la capital de Macedonia Central. Tiene mucha estructura moderna y es interesante. A veces nosotros necesitamos poner la Biblia, ¿verdad? Lo que leemos allá, traerlo aquí al contexto de aquí, porque esos lugares todavía existen, o sea, todavía existen y son lugares reales. Entonces es bueno que nos familiaricemos cuando leemos estas ciudades en la Biblia, todavía existen. Esta ciudad es una de las ciudades más grandes, más importantes de Macedonia. Es interesante que Macedonia, o sea, Tesalónica, une el occidente con el oriente. Macedonia. Entonces, algo que yo encontré mientras leía sobre Tesalónica, dice que en Tesalónica actualmente se encuentra la sede del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, lo que por sus siglas se conoce CEDEFO. También es la sede del Banco de Comercio y Desarrollo del Mar Negro. También se encuentra la sede de los estudios, la Fundación de los Estudios Patriarcales del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. O sea que es una ciudad, aún sigue siendo importante. La misma importancia que estuvo ayer la tiene hoy. Recordemos, une Oriente y Occidente. Entonces es un puente. Es como Miami, ¿verdad? Que es el puente de Latinoamérica, según dicen muchos. Pues Tesalónica era ese puente que unía Occidente y Oriente.
Entonces el versículo 2 al 3, vemos que como era costumbre, Pablo primero fue a la sinagoga y predicó a Jesucristo crucificado y a Jesucristo resucitado, a los judíos y a gentiles temerosos. Recordemos que en una de las ocasiones que Pedro expuso uno de los capítulos del libro de los Hechos, se hizo la diferencia entre quién era un prosélito y quién era un judío piadoso. Estos no eran prosélitos, estas eran personas que afinaban con el judaísmo, personas que tenían cierto creían en Dios, pero no eran prosélitos, todavía no eran prosélitos. Aquí cuando vemos lo que Pablo hizo en este momento, vemos varios aspectos importantes. Y es mi deseo en esta tarde que usted y yo podamos tomar estos aspectos que vemos en estos 3 versículos y lo usemos, lo tomemos como guía para nosotros cuando estamos exponiéndole a otra persona el evangelio. Es muy sencillo, Pablo aquí es algo muy sencillo que si nosotros lo tomamos como guía para nosotros cuando estamos hablando con alguien de persona a persona o con cierto grupo pequeño sobre el evangelio, debemos tomar en cuenta. Primero, la palabra discutió, Pablo no discutió, la palabra discutir para nosotros tiene la connotación de que estamos peleando, ¿verdad? Estamos peleando, estamos enojados, está discutiendo. No, aquí esta palabra lo que significa es razonar. Pablo razonó con ellos, tuvo un diálogo con ellos. Y un diálogo, ¿verdad?, es donde hay diferentes interlocutores, porque si hay solo uno, ¿qué es? Es un monólogo. Pero ahí había un diálogo. Pablo dialogó con ellos de las Escrituras. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Pablo no habló con ellos de otras cosas que no fueran las Escrituras. Pablo dialogó con ellos. Fue un diálogo. Hubo preguntas, respuestas. Hubo una conversación. A veces nosotros estamos hablando del evangelio a alguien y es un monólogo. No le permitimos a la persona que exponga sus dudas, sus preguntas, sus interrogantes. Para nosotros a través de la escritura podérsela aclarar. Parecemos una ametralladora y tiramos y no permitimos que la persona tenga ese momento de exponer sus interrogantes, cuestionar, hacer preguntas. Y Pablo eso es lo que estaba haciendo aquí. Segundo, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que Pablo hizo la obra de explicar. Nosotros muchas veces le hablamos a la gente y lo dejamos igual porque no le explicamos, hablamos términos, hablamos cosas de la Biblia que simplemente las repetimos y no tenemos, o sea, no tomamos el tiempo para por las mismas escrituras explicarle a la persona lo que significan las cosas que estamos hablando. Literalmente, Pablo, lo que está diciendo aquí es que Pablo habló con claridad y sencillez las escrituras. Amados hermanos, tenemos que tener en cuenta que la persona que no conoce el evangelio, que no tiene a Jesús de la misma manera que nosotros lo tenemos, no conoce el léxico eclesiástico, no conoce las palabras y la jerga que nosotros usamos aquí dentro. Debemos de hablar en el idioma llano, sencillo, claro, con palabras que ellos entiendan el mensaje que estamos tratando de darle. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo, literalmente abrió las escrituras con claridad y sencillez. Otra cosa, tercero que nosotros debemos tomar en cuenta, estrella de estos versículos, Pablo hizo la obra de demostrar que el Cristo tenía que sufrir y resucitar de entre los muertos. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Dando evidencia. Pero a través de las escrituras, hablando las escrituras,
y explicando, trayendo evidencia que la Escritura decía que el Mesías, el Cristo, tenía que sufrir, tenía que morir y resucitar de entre los muertos, dando evidencia. La palabra aquí es, la idea es que Pablo estaba presentando evidencia persuasiva a los oyentes. Evidencia, no hablemos de que, porque yo escuché que Pedro dijo, yo escuché que el pastor dijo, yo escuché que fulano dijo. No, ¿qué dice la Escritura? Dice esto. Esto dice la Escritura. Entonces está hablando con evidencia, con convicción, mostrando que lo que usted está diciendo está avalado por la palabra de Dios, no un suponer suyo, nada de eso. Cuarto, Pablo enfatizó, de todas las cosas que Pablo enfatizó en este hecho, en quién es Jesús. Acuérdense que el punto principal nuestro es hablar de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué vino a ser Jesús? ¿Qué nosotros podemos adquirir a través de poner nuestra fe y confianza en Jesús? Primero Pablo habló de que Jesús, al quien les predicaba, es el Cristo. La palabra Cristo significa en hebreo Mesías, el escogido, el ungido de Dios. Que Jesús era ese escogido, ese ungido que Dios iba a enviar para pagar por el pecado del pueblo. Él está hablando de eso. ¿Quién es Jesús? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el pan que descendió del cielo. Jesús es el agua que salta para vida eterna. Jesús es la puerta del redil. Jesús es el príncipe de los pastores. Él es el príncipe de paz. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Él es el Señor, Adonai. Entonces debemos de hablar quién es Jesús. No solamente Pablo habló de que Jesús es el Cristo, también le habló de lo que hizo por ellos. Cuando nosotros damos el mensaje, hablemos de Cristo. Hablemos de Cristo. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Sufrir y resucitar de entre los muertos. ¿Para qué? Pablo también le habló para qué. ¿Para qué? ¿Por qué hizo Jesús estas cosas? Para que ellos reciban perdón de pecado, salvación y vida eterna. Sencillo, hermano. ¿Quién es Jesús? El Mesías, el ungido de Dios. ¿Qué hizo? Morir en la cruz por nosotros. ¿Para qué? Para que recibamos perdón, salvación y vida eterna y seamos reconciliados con el Padre. Punto. Sencillo. Mire qué sencillo. En 3 oraciones se predicó el Evangelio. En 3 oraciones. En 3 oraciones. ¿Quién es Jesús? El Cristo. ¿Qué hizo? Sufrió por nosotros, murió y resucitó. ¿Para qué? Para que tengamos perdón, salvación y vida eterna. Sencillo, hermano. Porque el Evangelio es sencillo. Nosotros somos los que lo complicamos. Sencillito. Versículo 4, cuando leemos el versículo 4, dice: algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. De los griegos, piadoso, gran número. No nos dice la cantidad, pero dice que era gran número. O sea, lo que indica que eran muchos. No fue uno solo, no fueron 2, no fueron 3, no fueron 5. Gran números. O sea, que está hablando, y no solamente es griegos, sino que también mujeres judías, nobles, mujeres principales entre los judíos. Entonces vemos que algunos de ellos fueron persuadidos. ¿Por qué? Porque Pablo le hablaba de las Escrituras. Amados hermanos, las Escrituras, la que hablan, esas Escrituras que el Espíritu Santo usa para convencer al mundo de pecado, de maldad y de justicia. No nuestras palabras, nuestras ideas o nuestras suposiciones o preposiciones. Es las Escrituras, la palabra de Dios. Y eso es lo que debemos de hablar, la palabra de Dios. Una gran multitud, judíos, griegos, y según vemos,
esa simplicidad y sencillez de Pablo abrir las escrituras, de explicar las escrituras, de hablar quién es Jesús, qué hizo Jesús y por qué lo hizo, dio como resultado que un gran número fuera persuadido. No todos creyeron, pero gran número creyó. Y a nosotros lo que nos concierne es que muchos creyeron. Y así cuando nosotros le hablamos a las personas, no todos van a creer. Pero si uno cree de que usted le hable, es gran cosa. Así que no nos desesperemos, porque no todos crean. Aquí me gustaría, como se habló de la iglesia de Filipo, sabemos que el apóstol Pablo tenía un gran amor por esa iglesia. Y de hecho, cuando Pablo le escribe a los filipenses, en el capítulo 4, dice algo muy interesante porque la iglesia de Filipo fue la única iglesia que estuvo siempre pendiente de Pablo cuando Pablo estaba en Macedonia y en casi todo su viaje. Escucha lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículos 15 y 16. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis unas y otra vez para mis necesidades. Esa iglesia, una iglesia dadivosa, una iglesia que tenía claro la obra evangelística y misionera. Y nosotros como iglesia, como congregación, también debemos ser personas con claridad en cuanto a la importancia de la obra evangelística y misionera. Porque hay personas que están en lugares que usted y yo no estamos, pero esas personas necesitan no solamente nuestras oraciones, también necesitan de nuestros recursos para seguir la obra que Dios ha puesto en ellos. Y la iglesia, yo siempre pongo esto, la iglesia, la congregación local debe de caminar con dos piernas, la evangelística y la misionera. Apoyar el evangelismo, pero también apoyar a las misiones. No solamente misiones fuera de nuestro país, sino también misiones dentro de nuestro país. Y doy gracias a Dios porque por un tiempo nosotros estuvimos apoyando a la misión de Carolina del Norte. Y eso es bueno. Por un año lo hicimos y eso es bueno. Y así debemos serlo siempre. Cuando hay una misión debemos de colaborar. Así como lo hicieron los filipenses cuando Pablo se encontraba en Tesalónica y más allá de la frontera de Tesalónica. Vamos al versículo 5 al 8. Dice entonces los judíos que no creían. Acuérdense que dijimos en el 4 que muchos creyeron. Pero siempre va a haber quien no crea. Y el que no cree siempre va a buscar razón para atacar al mensajero, al que predica. Entonces vemos que los judíos, ¿verdad? Los judíos que no creían, ¿qué tuvieron? Celo. Sabemos aquí lo que el versículo 5 al 8, vemos aquí más violencia colectiva contra Pablo y Silas. O sea, Pablo estaba acostumbrado a eso porque en cada ciudad que Pablo llegaba encontraba oposición, encontraba violencia. No porque él era violento, sino porque la persona estaban en contra de lo que Pablo enseñaba y predicaba, entonces eso causaba violencia hacia él y hacia los que andaban con él. Pero él estaba dispuesto a eso. Él estaba dispuesto a eso. Los judíos no todos fueron persuadidos, estaban llenos de celo, de envidia. ¿Qué hicieron? Siempre pasa esto. Cuando los judíos religiosos querían salir de Jesús, ¿a quién buscaron? A Pilato. No lo hicieron ellos. Y aquí vemos que ellos van y buscan una turba de gente. A mí me gusta como la pone la otra versión, dice de malvado, gente ocioso,
malo, dice la Reina Valera, pero la otra dice malvados, porque hay que ser malvado para eso. Malo es nada, malo es algo muy light, pero malvado, gente corazón perverso, gente corazón malísimo, más que malo. Y buscaron a gente, estos hombres malvados del mercado, reunieron una turba. Y me dice esto, que usted está en una casa y llega una turba de personas porque lo quieren buscar a usted, porque usted está haciendo algo que a ellos no le conviene ni le interesa. Pablo estaba acostumbrado a esto, hermano. Cuando nosotros estudiamos el capítulo 13, cuando Pablo se encontraba en Antioquía de Pisidia, el capítulo 13, vemos como él también enfrentó oposición en ese lugar. También lo vimos en Iconio, Hechos 14, en Listra, Hechos 14, 19. En el primer viaje misionero que Pablo hizo en toda la ciudad que llegó, encontró oposición, encontró personas que trataron de matarlo, encontró personas que lo apedrearon, que lo sacaron de la ciudad, que le pidieron que se fuera. Pero Pablo no desistió del llamado que Dios le había hecho. Y nosotros, cuando vamos a un lugar, le predicamos a alguien y nos dice que hizo una mala palabra, ya, colgamos los guantes, tiramos la toalla, porque ya nos dijeron una mala palabra, o nos rechazaron, o nos rompieron el tratado, o no nos quisieron escuchar, ya nos desinflamos y no queremos seguir haciendo nada, y no queremos seguir hablando a las demás personas. Pero escuche, una turba, no solamente organizaron la turba, sino que esta turba tenía un propósito determinado, que era de ir y sacar a Pablo y a Silas de la casa de Jesús. ¿Para qué? Para decirle muchas gracias por venir. Cuán agradecidos estamos de ustedes. Hombre como ustedes lo necesitamos. No para liquidarlo, para matarlo. Para eso fueron a buscarlo. Para matarlo. Para liquidarlo. Y como no lo encontraron a ellos, ¿qué hicieron? Al dueño de la casa. Porque aparentemente este hombre era su casa, era una sede de la iglesia en ese momento. Él era el anfitrión de Pablo y Silas. Y es interesante el significado del nombre de Jasón. Jason en griego, que significa el que cura o sanidad. Un nombre griego común que usan los helenistas judíos, usan en ese tiempo, similar a algo para más o menos como equivalente a Josué o Jesús o Yeshua. Ese era lo equivalente de ellos. Este hombre, como habla ahí, era un hombre, ¿verdad?, cristiano en Tesalónica, y parece que su casa era la sede de la iglesia en ese momento. Pero aquí que me quiero detener, hermano, si usted se lleva algo de lo que vamos a hablar aquí, yo quiero que usted se lleve esto, lo que dice el versículo 6. ¿Quién me lo lee fuerte, con voz de tenor? ¿Quién me lo lee fuerte? Esto que trastornan al mundo entero. La palabra en realidad que están usando, esto que ponen el mundo al revés, pata arriba. Esa es la expresión, pata arriba. Esto que han puesto el mundo pata arriba, han llegado aquí también. Pero lo gritaban con fuerza. Ahora bien, amados hermanos, qué curioso es esto, que estos hombres malos, hombres malvados, hombres perversos, hombres que tenían como determinación matar a Pablo y a Silas, estos hombres que quizá, quién sabe si fueron pagados, sin darse cuenta, hicieron un cumplido, una confirmación involuntaria sin saberlo,
estaban afirmando la eficacia de la obra de Dios a través de Pablo y Silas. En otras palabras, estaban dando validez al mensaje del evangelio. Estaban dándole validez a lo que Pablo estaba predicando. En otras palabras, lo que ellos están diciendo es esto, escuche bien. Estos hombres han impactado radicalmente nuestro mundo y nada parece igual. Eso es lo que ellos estaban diciendo. Eso era lo que ellos estaban diciendo. Estos hombres han impactado radicalmente nuestro mundo y nada parece igual. Es que, amado, el mensaje del evangelio va en contra de la corriente del mundo. El mensaje del evangelio es un mensaje radical que se opone a todo el estándar del mundo y del hombre natural. El mensaje del evangelio es un mensaje radical que corta, que rompe, que revoluciona la vida de un ser humano, que produce cambios radicales en nuestra vida. Cuando uno verdaderamente recibe el mensaje del evangelio, hay cambios radicales en el corazón del hombre, porque es un mensaje que va opuesto a nuestros pareceres, a nuestra manera de vivir y a nuestra concupiscencia. Y es radical, es contrario. Qué bendición sería, amados hermanos, si la gente dijera tales cosas acerca de la efectividad de los cristianos de hoy. Qué bendición sería si cuando nosotros llegamos a un lugar, dijera la gente esto: ahí viene esta gente que trastornan al mundo, porque ese mensaje es duro. Ese mensaje, como dijo Jesús, yo no vine a traer paz, sino vine a traer cuchillo, espada, porque el mensaje de Jesús, el evangelio, rompe el corazón, parte en dos y no confronta. El mensaje del evangelio confronta, y esta gente, este mensaje confronta, y nos estamos dando cuenta de nuestra manera que es diferente a este mensaje. Eso es lo que estaban diciendo. Se podría decir entonces que Jesús no simplemente vino para ser nuestro maestro, sino para poner nuestro mundo pata arriba. Porque cuando usted se encuentra confrontado por el evangelio, es un mensaje que le huele los sesos a la gente. Porque ahora yo tengo que trabajar y no robar. Ahora yo tengo que amar y no odiar. Ahora yo tengo que estar sujeto a uno a quien yo no veo, pero es el Señor. Ahora yo no puedo vivir de la misma manera como yo vivía antes, porque el mensaje cambia si realmente lo recibimos como tal. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Debe de producir cambio en nuestra vida el evangelio, hermanos. Y eso es lo que estaba pasando. Esta gente se sintieron confrontados por el mensaje. Jesús vino para cambiar el pensamiento y la estructura del poder del mundo y de los corazones. No solamente para ser maestro. Muchos se admiran de Jesús cuando, ¿quién es Jesús? Oh, un tremendo maestro, él fue un maestro. No, él no quiere ser el maestro de tu vida. Él quiere ser el Señor, el que gobierna tu vida. Él quiere ser nuestro Señor, nuestro Adonai. Y que nosotros seamos verdaderamente sus esclavos, porque eso es lo que significa siervo. Y yo siempre tengo que decir esto, que nosotros no llenamos la boca. Yo soy fulano de tal, siervo del Señor. O yo soy fulana de tal, sierva del Señor. Y lo decimos así como, verán, erguido el pecho.
siervo del Señor. Pero verdaderamente es Jesús nuestro Señor. Verdaderamente es Jesús nuestro Señor. O es Jesús nuestro esclavo y nosotros queremos ser el Señor de Jesús. Porque eso pasa muchas veces. Nosotros queremos gobernar a Jesús y mandar a Jesús y darle orden a Jesús. Señor, a esto. Pero no, nosotros tenemos que hacer lo que Él diga que hacemos. Porque nosotros somos los esclavos y Él es el Señor. Mi pregunta para nosotros en esta tarde, hermano. ¿Estamos nosotros realmente impactando a los demás como lo hicieron estos hombres? Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Estamos nosotros impactando a los demás como lo hicieron estos hombres del primer siglo? ¿Qué está diciendo de nosotros nuestros familiares? ¿Qué está diciendo de nosotros nuestros vecinos? ¿Qué están diciendo de nosotros nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de escuela? ¿Qué están diciendo ellos de nosotros? Porque de esto decían lo que trataron al mundo. ¿Qué están diciendo nuestro círculo de influencia sobre nosotros? Que seguimos siendo personas mal habladas, personas con corazones negros, personas que no amamos, personas que no perdonamos, personas que tenemos celos, envidia, personas que no importa lo que tengamos que hacer, lo hacemos para alcanzar nuestro propósito. ¿Qué están diciendo? ¿Qué dice la gente de nosotros? Bueno, Jesús vino para cambiar nuestra mente y transformar nuestro corazón. Cambiar nuestra mente y transformar nuestro corazón. El mensaje de Jesús es muy diferente a lo que puede el mensaje de allá afuera. ¿Cuántos recuerdan la palabra que se encuentra en Lucas capítulo 12 de aquel hombre que dijo: he crecido, he prosperado, ¿qué voy a hacer con tanto producto, con tantas cosas? Oh, ya sé, haré graneros y me sentaré y me gozaré. Y mire, en palabra nuestra, si hubiese nosotros, decimos, no, este señor hay que nombrarlo el síndico de la ciudad. Este es un honorable hombre. Pero Jesús dijo, necio. ¿Por qué? Porque ese hombre no tuvo en cuenta el reino de Dios. No, lo que tenía no lo iba a usar para impactar el reino de Dios. Y nuestra vida tiene que ser usada para hacer impacto a beneficio del reino de los cielos. Dios estaba obrando a través de Pablo y Silas para poner el mundo de nuevo al revés. Lo que pasa no era que el mundo estaba al revés ni ellos estaban tratando el mundo, es que el mundo de ellos estaba mal, y como el mundo de ellos estaba mal, ellos pensaban que lo que estaba mal era Pablo, pero no era Pablo ni era Silas. Y así pasa con el evangelio. No es que nosotros estamos tostados ni chiflados ni somos intolerantes. No. Nosotros no es, eso no es nosotros. Es el mundo allá afuera que está pata al revés. Es el mundo allá afuera que su dirección está mal. Entonces, como su dirección está mal, cuando se ven con la realidad del evangelio, que es un espejo que les deja ver que están mal, entonces encuentran nuestro mensaje radical, intolerante y todas estas cosas. No era Pablo. El versículo 7 y 8 habla la palabra que yo dije que era como dominguera, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 7 y 8? Una persona con voz de soprano ahora. 7 y 8, rápido. O sea, ellos lo que están diciendo, estos hombres están actuando en contra
de lo mandado por el César. Están violando. Acuérdense que en ese tiempo el César, quien era considerado como que aparte de rey era un dios. Y dice, este hombre viene aquí a decir que hay otro rey, que es Jesús. Imagínense, esta persona con razón se asustaron, con razón se preocuparon, porque ellos estaban preocupados. ¿Por qué? Porque podía suceder que Roma, el imperio romano, lo consideraba a ellos como una ciudad que se estaba levantando en contra del imperio, y podía el emperador enviar a sus legiones y tomar control, y por eso ellos actuaron de esta manera. Vamos a buscar a estos hombres porque nosotros no queremos que eso se vaya a escuchar en oído del emperador y que esto se ponga peor. Ellos quisieron poner el orden antes que fuera el emperador que mandara a subsanar las cosas, como pasó cuando atraparon a Jesús. ¿Se acuerdan? Que hubo esa revuelta, que tuvieron que mandar más refuerzo. Entonces, ellos estaban asustados, a pesar de que sus temores no tenían fundamento, porque en realidad, aunque el evangelio tenía implicación política, ¿por qué tiene implicación política el evangelio? Sencillo, porque el evangelio, el mensaje del evangelio se opone a los políticos. Nosotros, ¿verdad?, creemos en la vida, que todo, que no es un pedazo de tejido, sino es un niño, ¿verdad? Creemos en la vida. Nosotros creemos que el matrimonio debe ser entre un hombre nacido biológicamente y una mujer nacida biológicamente, porque hay que decirlo así ahora biológicamente, porque ahora existen quienes se cambian, ¿verdad? Entonces hay que decirlo físicamente. Entonces, eso no es lo que allá afuera se está postulando y se está hablando y se está legislando. Por eso tiene cierta connotación, pero a pesar de eso no había por qué tener temor, porque ¿qué pasa cuando nosotros, una persona se convierte a Cristo? Se convierte en un mejor ciudadano. Eso tiene implicación porque se convierte en un mejor ciudadano que ahora se va a comportar como un miembro del reino de Dios y va a obedecer las autoridades, va a hacer, ¿verdad?, las cosas como Dios manda. Y también ahora se convierte en una persona que va a estar orando por los que están en eminencia, como nos manda la Biblia, que debemos orar. Y la oración nuestra, aunque la gente no lo crea, sí tiene eficacia. Por eso Dios nos manda que oremos por aquellos que están en posiciones de autoridad. Y debemos hacerlo, independientemente de quién esté sentado en la Casa Blanca, Rosada, en el palacio, como usted le llame en su país. Debemos de orar por esas personas para que Dios le dé sabiduría, para que Dios tome control, porque si el país está en paz, todos vamos a estar en paz. Como le dijo, le ordenó Dios cuando aquellos jóvenes fueron llevados a Babilonia, dice, orad por la paz y la prosperidad del lugar a donde soy enviado. Nosotros debemos orar por nuestras naciones. Ellos no entendieron eso, que cuando la persona se convierte a Cristo, se convierte en un mejor ciudadano. Entonces, fíjese otra confirmación que hacen estos hombres malvado, y a esto era que ellos le tenían temor. Dice ellos, ¿verdad? Esto es lo que ellos estaban diciendo, otra palabra. Los cristianos enseñaban que Jesús era un rey. Y para nosotros Jesús es rey, ¿verdad? Eso es lo que ellos están. Mira, estos hombres están enseñando que Jesús es rey, que es otro rey. Y que este rey, que es Jesús, agárrese de la silla. Agárrese de la silla porque va a decir algo que nos va a poner a... Escuche a estos hombres que no tienen ninguna noción de Cristo como ustedes lo tenemos. Miren lo que ellos están diciendo. Esto es lo que ellos están diciendo. Los cristianos enseñan que Jesús es rey. Y que ese rey Jesús tiene el derecho de gobernar sobre su pueblo. ¿Está Jesús gobernando nuestra vida?
Eso es lo que están diciendo. Y eso es lo que ellos están acusando a Pablo y a Silas. Estos hombres están diciendo que hay un rey y que ese rey tiene derecho. Jesús tiene el derecho de tu vida, hermano, y de mi vida. Es como cuando una persona se entrega al ejército. Ismael creo que sirvió en el Marine Corps, ¿verdad? Cuando Ismael firmó para el ejército, ya él no se mandaba a él. Quien tuviera ahí de turno es que gobernaba la vida de Ismael. Ismael les pertenecía al gobierno de los Estados Unidos de América. Y su vida y la mía, amados hermanos, no le pertenece ni a usted ni a mí, le pertenece a Jesucristo. Y usted y yo tenemos que vivir bajo el gobierno de Cristo. Debemos ser gobernados por Cristo, debemos ser dirigidos por Cristo, debemos someternos a Cristo en todo el sentido de la palabra. No lo que yo quiero, lo que yo no quiera. Y este es mensaje, amados hermanos, que aquellos hombres ya malvados, sin noción de Cristo, afirmaban, este mensaje se está perdiendo hoy día entre muchos cristianos. Que Jesús es el rey de nuestra vida, que Jesús es el rey, como rey Él tiene el derecho de gobernar nuestra vida, que nosotros no podemos gobernarnos ni hacer las cosas como nosotros queramos o hacer lo que a nosotros nos parezca, porque nosotros estamos bajo el gobierno de Cristo. Y ese mensaje se está perdiendo hoy día entre muchos cristianos. Queremos seguir viviendo, ahora el cristianismo ha venido a ser como una moda, pero no queremos someternos al mensaje del cristianismo. Todos queremos ser, somos fanáticos o somos admiradores del evangelio, pero no entendemos que si somos verdaderamente discípulos de Cristo, ya no nos gobernamos nosotros. Jesús tiene que gobernar nuestra vida. Entonces, por esta razón también, si usted ven los escritos de Pablo en su carta, nunca pone a Jesús como rey, ni habla del reino, ni del rey. ¿Por qué? Porque no quería que las personas, la autoridad de ese tiempo, malinterpretaran el mensaje y hicieran más persecución contra la iglesia. Pero fíjense, terminamos con el versículo 9 y la primera parte del 10 dice, pero teniendo la fianza de Jason, o sea, él pagó una fianza. Ese sistema de fianza ya existía allá en ese tiempo, o sea, la persona pagó una fianza. A pesar de que él no fue el que armó el revolú, tuvo que pagar una fianza. Y eso se tomaba como un seguro, como una seguridad de que ellos iban a evitar todas circunstancias de se armara otro alboroto. Por eso entonces Pablo decide irse, porque Pablo no quiere causarle más problemas a los hermanos en Tesalónica. Y se va. Entonces, Pablo no fue el que comenzó el disturbio, no fue Silas, no fue el anfitrión, pero él tuvo que pagar una fianza para que fuera sacado de la cárcel. Pablo duró ¿cuántas semanas en Tesalónica? ¿Cuántas semanas duró Pablo en Tesalónica? Ahí lo dice bien claro, el versículo 2 lo dice bien claro, dice por 3 días de reposo, o sea, 3 semanas. 3 semanas. Pero fíjense que Pablo, me imagino que se quedó con mucho deseo de seguir enseñando a los hermanos de Tesalónica. Y muchos hemos pensado que la primera carta que Pablo escribió fue la primera carta de Tesalónica. Esa es el primer escrito de Pablo, una congregación, fue la primera carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica. Porque él todavía quería enseñarle más y no pudo, solo 3 semanas. Con esto termino, hermano. Pablo duró ¿cuántas semanas en Tesalónica? ¿Estamos de acuerdo que 3 semanas? 3 semanas, ¿verdad? No, 3 sábados, con ese reposo, pero es sábado. Sí, pero está bien, 3 semanas. Solo 3 semanas. Pero, hermano, mire el gran impacto que tuvo Pablo en 3 semanas. Y el resultado de esas 3 semanas. 3 semanas, un impacto que revolucionó aquel lugar. Una cosecha de discípulos en 3 semanas.
3 semanas, no un mes, no un año, no 3 meses, ni siquiera un mes completo, 3 semanas. Y mire el gran impacto que tuvieron esas 3 semanas. Y miremos lo que produjo, el resultado que produjo esas 3 semanas. Ahora, lo que nosotros en esta tarde tenemos que decir, amados hermanos, es que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a nosotros poder impactar nuestra comunidad y nuestro círculo de influencia, como lo impactaron Pablo y Silas para el reino de Dios. Amado, usted no tiene que ser un Pablo ni un Silas. Nosotros no tenemos que ser ni un Pablo, ni un Juan, ni un Pedro para impactar nuestro contorno, para impactar nuestro círculo de influencia. Nosotros simplemente tenemos que creer de verdaderamente lo que decimos que creemos y hablar con convicción lo que decimos que creemos y compartir a Jesucristo y dar por gracia lo que por gracia hemos recibido y vivir una vida que adore a Dios. Cuando hablamos de oración, como dije la semana pasada, no es el momento de que cantamos himno, es que nuestra vida vaya acorde con la vocación a la cual hemos sido llamados, que nosotros podamos impactar a la gente, no solamente con palabras, sino con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de trabajar, con nuestra manera de estudiar, que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos como para Cristo, de tal manera que el que está observando nuestra vida quede impactado por lo que tú eres y quién tú eres y quiera creer y quiera saber de lo que nosotros tenemos, que es Jesucristo. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermano. Debemos de orar y clamar y rogar y ser intencional en querer ser agente, instrumento de Dios para impactar, aunque sea nuestro círculo de influencia. ¿Cuál es tu círculo de influencia? El lugar que tú trabajas, el vecindario que vive y tu familia inmediata. Pero a veces ni a nuestra propia familia impactamos por nuestra manera de vivir, por nuestra manera de hablar, por nuestra manera de comportarnos. Y en vez de impactar para Cristo y para el reino, lo que hacemos es que las personas se alejen más de Cristo por nuestra manera de actuar. ¿Me están entendiendo? Entonces, amados hermanos, es mi deseo y es mi oración, no que usted desee ser un Pablo ni un Silas, sino que cada nosotros deseemos ser un verdadero discípulo de Cristo y que hagamos para Cristo lo que está esperando que nosotros hagamos para Él, que es dar a conocer su nombre en medio de nuestro círculo de influencia. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por hombres como estos, de los cuales hemos leído hoy. Hombres que no escatimaron ni aún su propia vida para el avance del Evangelio. Y por hombres como ellos, hoy nosotros podemos estar en este lugar reunidos hablando de Jesús. Porque si ellos hubiesen puesto su vida en prioridad antes que el Evangelio, quizá el Evangelio no hubiese llegado hasta nosotros. Pero tú escogiste hombres y mujeres a través de la historia de los siglos para que tu Evangelio siga propagándose y el reino siga creciendo. Te ruego, Dios amados, en el nombre de Jesús, que tú pongas en nosotros, ese deseo de ser intencional. Que nosotros tomemos una decisión personal, intencional, ser hombres y mujeres, que aunque no sabemos mucha teología, no sabemos mucho versículo bíblico, pero que con nuestro testimonio podamos provocar a que alguien diga, tú eres de otro planeta,
porque tú eres diferente. Que cuando se nos ponga al lado de un inconverso, nuestra medida de más que aquel inconverso. En el nombre de Jesús. Amén.